bendiga, mi nombre es Josué Gamboa y te quiero dar la más cordial bienvenida a este octavo episodio del podcast Conexión de Vida. Te invito a que puedas seguirnos en todas nuestras redes sociales como IDD Fuente de Vida. Es un programa muy especial hoy día, así que quiero darle la más cordial bienvenida a los chicos del grupo Redil. Así que voy a empezar por acá por mi izquierda, que puedas saludar. Un gustazo, amigos, es un honor poder estar acá en esta tarde. Realmente una de las cosas que le dije cuando Josué me invitó fue que considero que estos espacios son muy importantes para comenzar a hacer contenido para las nuevas generaciones y para la gente que está revisando redes sociales. Por acá, amigo. Bueno, mi nombre es David y de verdad que estoy muy feliz de estar acá, de tener estos espacios para poder conversar, para poder aclarar dudas quizás. Por supuesto. Y de verdad que muy contento. Por acá. Soy Maffer, gracias por habernos invitado, estamos muy felices de estar acá, gracias. Y amigos, como están ahí en sus casas, por favor te voy a pedir que puedas compartirla a un amigo, una persona, un hermano. Mira, ya están los chicos de Redil, está Alejandro, está David, está Maffer, por favor compártelo a un amigo. Dile, ya están ahí en Conexión de Vida y para que puedas también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que este podcast sale todos los días lunes a las 7 de la noche. Y como decía Alejandro, estos espacios son para poder compartir contenido cristiano. Sé que en las redes hay mucho contenido basura, mucho contenido morboso, pero qué bueno que hoy estamos haciendo estos contenidos para ustedes, para edificar a la iglesia. Así que, sin más preámbulo, quisiera empezar con los chicos de Redil. Son una banda que ha estado incursionando aquí en Ecuador, ¿verdad? Y han empezado en las iglesias, han empezado en lo musical, ministrando la alabanza. Así que cuéntanos un poco acerca del origen de esta banda, Alejandro. No sé quién quiere empezar. Alejandro. Bueno, Abel, yo te comparto un poco porque Sí. La historia de Redil básicamente es, algunas veces tuvimos la oportunidad de servir con otros ministerios, otros nombres como tal, y de los que quedamos de esa gallada, que siempre hemos sido muchos, ¿no? Sí. Que quedó mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En mi casa teníamos una célula los días viernes en la noche, y la célula tenía el nombre de Redil. Wow. Entonces, como aún había invitaciones, como había gente que nos conocía, que nos invitaba por los equipos con los que hemos servido, yo digo, bueno, Fer, entonces tenemos que mantener o ponerle un nombre a esta nueva idea o a esta nueva banda, a este nuevo ministerio, como lo quieran llamar. Entonces le digo, Fer, pongámosle Redil. Y nació por si acaso con el nombre Redil Worship, porque en esa época estaba de moda el worship, por si acaso. Hasta Como ahorita. Leonel Worship. Sí, Saludos sí. a mi amigo Leonel. Estaba de moda el worship, pero decidimos más adelante cortarle y dejarlo con el nombre Redil. Redil, porque básicamente la idea era mantener, como dice la Biblia, ¿no? Que el Señor estaba buscando las ovejas de su redil. Entonces, ese era el énfasis o la base de por qué el nombre. Y cuéntanos un poco acerca de la experiencia, o sea, poder comenzar a tocar en eventos. Me imagino que lo han invitado en muchos lugares. La verdad que a los amigos que nos están viendo, yo les he visto en algunos eventos, tocando en iglesias, abriendo en conciertos, abriendo en noches de adoración. Y creo que es una buena experiencia, ¿verdad? Una buena experiencia poder estar en vivo y cuéntanos un poco acerca de la preparación musical que tienen, por favor. Bueno, en tema de la experiencia, o sea, siempre hay como que esa adrenalina De tocar en vivo. de tocar en vivo. Y más allá de eso, siempre el enfoque de nosotros es cuál es el propósito a donde nosotros vamos a estar. ¿Cuál es el propósito que quiere Dios que nosotros estemos ahí? Entonces, en base a eso, nosotros empezamos a armar como que un set list previo. Pero antes de todo eso, orar. Eso creo que es la base, lo fundamental de todo. Y si Dios dice, ahí es, nos movemos. Si no es allí, no nos movemos. ¿Por qué? No es por ser selectivo, sino que muchas veces la emoción del momento hace que uno tome una decisión que quiera ir a un lugar por la emoción de tocar. Y a veces Dios no nos manda a ese lugar para específicamente algo en concreto, sino que hemos ido afilando el oído espiritual, decir, al escuchar al Espíritu Santo decir, ahí no. Y nos ha tocado a veces rechazar, no porque nos creemos los super santos, sino que lo mejor que uno puede hacer es escuchar la voz de Dios. Amén. Y lo mejor que uno puede hacer es obedecer la voz de Dios. Porque a veces uno por su ímpetu, la juventud de querer ir y tocar y estar en todo ese ámbito, muchas veces no va bien, no hay respaldo de parte de Dios. Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo con el transcurso de los años a afilar ese oído y decir, esta aquí no, esta aquí puede ser más adelante en otra ocasión. temporada, en otra ocasión.
y ahí empezar a ir seleccionando las canciones que el Espíritu Santo nos va ministrando a cada uno, porque no solamente es una persona que escoge Sí. una canción, sino está Alejandro, está Maffer, estoy yo, y somos los tres que vamos viendo, formando y viendo cuál es la visión que Dios quiere para el lugar donde vamos a ministrar. Ustedes serían entonces la base, más que todo, de la banda, ¿no? Los que iniciaron también el proyecto. ¿Cómo ha sido para ustedes poder, como decía David, seleccionar las canciones, seleccionar los eventos, también seleccionar los integrantes que sean parte de la banda? Porque a veces es complicado decir, tenemos un evento, necesito un baterista, pero no cualquier baterista, sino alguien que está alineado también a su pensamiento. Claro. Cuéntanos un poco más, Fer, acerca de ese Claro que momento en sí. donde eligen quién va a ser parte. ¿Cómo elegimos? Realmente nosotros siempre compartimos entre amigos. Sí. Siempre donde hay una olla con frijoles, una olla con arroz, ellos están ahí. Donde hay comida. Donde Donde hay comida, los Así era- músicos están. así era Sí o Jesús, sí. Es verdad. En una ¿verdad? mesa, en una mesa. Entonces, siempre, bueno, como algunos me conocerán, mi familia es pastoral. Entonces ellos Amén. siempre me han enseñado a mí que, bueno, tener comida y ahí le vas introduciendo la palabra Sí, de sí, Dios sí. y ahí vas analizando quién está a tu alrededor y es real, es real. Entonces nuestros amigos siempre, siempre con nosotros nos han acompañado a buscar el rostro del Señor. ¿Y cómo es eso? No es fácil, porque ante la adversidad ellos han demostrado estar firmes, ser cristianos, no cristinos, sino ser cristianos. Amén. Y realmente nosotros a donde vayamos siempre vamos a ministrar y no es algo fácil. Sí. Es algo en donde tú tienes que estar preparado porque van a haber cadenas que se rompen por medio de la alabanza, porque son Sí, uno de los sí, sí, instrumentos que Dios La utiliza. Ujú. Entonces ahí se van sumando nuestros amigos y ahí Javier es el que convoca, Javier elige. Como el líder de la ¿Cómo? banda. Es como más o menos el Javier líder de la y- banda el que hay y que, David, hay que, eso se los dejo a los tiene que amigos. pasar el filtro de Javier también. Como De cabeza alguna de forma. hogar. O sea, Algunos filtros. está dividido en el sentido de que yo tengo una labor, por ejemplo, más que todo en la parte de dirección de la banda. Wow. Ya, eso. Chévere. Entonces yo soy el que, en mi caso, preparo el tema de los charts, los Chévere. tonos, Lo musical. la parte musical. Wow, chévere. Y conjunto, porque todo va de la mano, Alejandro, como Alejandro lo llaman, Alejandro frentea, por así decirlo. Entonces él lo llaman y él empieza a seleccionar. Obviamente me consulta a mí, nos consultamos y siempre es una comunicación en realidad entre los tres. Porque como dice Maffer, o sea, hay personas que están con nosotros y que han rodado con nosotros, como dice, y sabemos cómo han pasado su proceso. Sí. ¿Ya? Y es lo más difícil es alinear a la gente a una visión que Dios ha puesto. Porque músicos hay por todos lados, pero y muchos Claro. mejores que nosotros, eso estamos clarísimo. Pero es parte de que alinear una visión. Y es lo mismo cuando una iglesia está establecida, hay una visión. ¿Qué es lo que la iglesia, el Espíritu Santo quiere hacia la iglesia? Y la pastor se alinea a la visión que quiere el Espíritu Santo. Por ende, el cuerpo, la congregación, se alinea a lo que el Espíritu Santo lo mismo sucede acá. Mira, ahí Amén. te explico, Gabriel. Sí. En estos últimos tiempos con Redil, lo que se dio gracias a Dios es que nos ha añadido gente de liderazgo. Qué bueno. Casi todas las personas que en estos últimos tiempos están con nosotros son líderes. Por ejemplo, tenemos a Omar, que es uno de los chicos que nos ayuda en el teclado, que allí es de Playas. Saludos, Omar. Él es líder, por ejemplo, de su iglesia en cuanto a la alabanza. En Playas también, que es, digamos, nuestra segunda casa, porque allá en estos últimos tiempos hemos estado bastante. Ujú. Nos ayuda Isaac Barahona, que él es ahorita el líder de jóvenes Saludos, exactamente. de la iglesia bautista de Playas. Entonces, él nos ayuda en Ujú. la batería, nos ayuda en el teclado. La ventaja de los chicos de Playas, por lo menos, es que allá casi todos tocan de todo. Wow. Y siempre ellos están, todos son líderes realmente. Por ejemplo, Omar, Isaac, acá está Moisés, que nos ayuda en la batería. Él es ahorita actualmente es líder de jóvenes de la iglesia donde está Raquel Loor y Josué Carabajo, él es líder de jóvenes allí. Qué bueno. Nuestra parte flaca como banda siempre ha sido el guitarrista eléctrico. Ese es el que siempre hemos estado. Es más, yo alguna vez tomé la decisión de comprarme mi guitarra para empezar en eléctrico. La desesperación. Pero la desesperación de esa de ese Pero está ahí. instrumento. Siempre hay un área en la Sí. que hace falta. Pero ya ahora, en estos últimos tiempos, tenemos a alguien fijo que se llama José Yuquilema. Aunque Wow. él se está Un moviendo aplauso para bastante. Josuecito. Él se está moviendo bastante. Saludos, Yuki. Josué. Ese es el Yuki. José.
es un crack. Lo conocí en un evento que nos invitaron a... Un campamento de jóvenes. Es nuestro Así como un testimonio. campamento de... Es un testimonio. Es En uno uno de, los de los tantos eventos siempre se conocen músicos, ¿verdad? Sí, A panas, sí, amigos. sí. Bueno, qué chévere los amigos que nos están viendo, que estamos aquí con los chicos de Redil. Ustedes lo pueden escribir en los comentarios. ¿Tocaron en mi iglesia? Ustedes pueden escribir ahí una experiencia con ellos. O tocaron, supone que tocaron bien, llevaron a la oración. Así que escriban en los comentarios, ¿tocaron en mi iglesia? ¿Tocó Alejandro? ¿Tocó David? ¿Tocó Maffer? Pueden escribir ahí en los comentarios. Chicos, quiero hacerle otra pregunta. Una pregunta súper importante. Hay algo en los músicos, ¿verdad? Que casi siempre pasa, ¿verdad? Cuando hay muchas invitaciones, cuando hay invitaciones a eventos, a iglesias, hay algo que en el músico nace y eso se llama ego. ¿Cómo poder luchar? ¿O qué consejo ustedes le darían a un músico que recién está iniciando y su ego está traicionándolo? Porque yo he conocido a muchas personas, Alejandro, muchos músicos, ¿verdad? Que son excelentes músicos, pero no son servidores. Porque su ego, ¿verdad? A veces su ego hace que vean a la otra persona debajo del hombre, porque son muy buenos, son profesionales, han estudiado, pero Claro. quizás ha sido un problema, ¿verdad? Para ellos su ego. ¿Cómo poder identificar esto, Alejandro? Cualquiera de los chicos. Inicio yo de van los chicos Sí. porque sé que esa es mucha tela por cortar. Y por si acaso, este tema nos vas a meter en muchos líos. Así que si ya no nos invitan, es culpa de este podcast. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, a ver, alguna vez escuché esto y es verdad. Inclusive en las iglesias, en el culto como tal, Sí. como el culto, muchas veces más la gente se fija de los músicos que del mismo pastor. Es más, pensemos en esto. En un Sí. culto normalmente, en una iglesia local, tú escuchas, por ejemplo, la predicación, 40 minutos, Ajá. pero la alabanza tocó 1 hora. Y tú dices, wow, ¿cómo es eso que hay mucho más palabra que... ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Y hay dos caras en la moneda que Sí. lastimosamente ocurren mucho en ese ámbito. El músico como tal, para empezar, una de las cosas que ocurre bastante, y nos hemos dado cuenta en este sentido, es que muy poca gente está predispuesta a discipular músicos, a poder conocer músicos y a poder ayudarlas a los músicos. ¿Qué es lo Sí. que ocurre? Y es lo que pasa, hemos visto esa área que está un poco débil. Por ejemplo, la gente lastimosamente ve a la persona que sabe tocar un instrumento y lo primero que hace es que aquí no hay necesidad. Y de una va y lo pone a servir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y después se dan con esos choques en ese lugar porque no ha permitido que esa persona pase por un proceso o por una preparación. Ujú. ¿Qué le ocurre? Porque ese es siempre el ejemplo que pongo y lo digo. Entonces lo más sencillo para nosotros es, ¿sabes qué? Cada vez que vamos a tocar, llamamos a gente concertista, le pasamos a los charts y lo hacemos trepar porque al final del día son excelentes músicos, van a tocar igual Sí. que la canción. Pero la diferencia es que nosotros, los que estamos trabajando en este ámbito, que es la adoración, la alabanza, la música como tal, tenemos claro que nuestra adoración al Señor, al Rey de Reyes, y esto lo conversamos justo con David alguna vez, es que donde vayamos tenemos que ser, primero, levantar un altar, y en ese altar el sacrificio debe ser la persona que está sirviendo al final del día. ¿Por qué? Porque uno es el que se pone en ese rol de sacerdote, de levita, para poder guiar en ese ámbito. Ahora bien, ¿por qué gracias a ese preámbulo? Por el tema del ego. Sí. ¿Cómo se origina un ego en un músico? Porque lastimosamente muchos de ellos están, voy a decir la palabra, creo que David lo tiene que compartir, huérfanos. Pero muy poca gente está predispuesta a trabajar y darles un seguimiento. ¿Qué es lo que hace? Es más, la gente, es lo que nos ocurre a todos, la gente toca y se va, pero nadie se quiere sentar con ellos y decirle, ¿cómo has estado? Añito, oye, te vi hoy día, tocaste muy bien. Lo que hace es que la gente no tiene no crea una identidad. Cercanía. ¿Qué, Claro. ¿Qué es lo que hace el músico? Como si está predispuesto a que ser exaltado, su ego se va inflando. Y a veces no es culpa del músico, a veces es culpa también del pueblo. El mismo pueblo trae sus propios becerros de oro. No, literal, es verdad. Sí, sí. Es un Sí. tema que siempre lo hemos conversado porque cada uno de nosotros pasamos un proceso. Y lo que conversó Alejandro hace un momento es que es verdad, nosotros a veces ponemos músicos por la necesidad que nos Sí. falta cierto instrumento. Llega Juanito, Pepito, quien sea, fulanito, y lo ven medio tocando ahí, inmediatamente lo suben. Pero no hay ese proceso de discipulado. Sí. Porque vienen muchos jóvenes, porque todo arranca desde la juventud, huérfanos. Mucha gente viene dañada, mucha gente viene lastimada de otras iglesias. Entonces, si yo no conozco a la persona, no tengo la intencionalidad de relacionarme y hacer comunidad con esa persona, va a generarte un problema
a mediano plazo. Porque el primer mes no vas a ver el corazón de la persona. Vas a ver solamente una máscara. Pero a medida que va transcurriendo los meses, vas a las semanas, tú vas viendo que viene con una segunda agenda. No digo que sea mala, sino que muchas veces tenemos el concepto de músicos y tenemos un mal concepto de ser adoradores. La adoración no solamente es tocar un instrumento. A mí, yo le voy a poner un ejemplo. En la iglesia donde yo estoy, nosotros iniciamos limpiando baños. Ese es un tema de adoración. Y mi esposa me decía, no, es que... Porque ella no estaba inmersa en el tema del ministerio. Yo le digo, no, es que aquí donde... Yo le digo, el limpiar baños aquí revela cuál es tu corazón. Sí. Porque la adoración y tu predisposición. Y revela en dónde está puesto tu corazón. Entonces la gente quiere ver la gloria y quiere estar en la gloria, pero nunca quiere pasar el proceso. ¿Verdad? Y hay gente que, aunque cuesta decirlo y duele decirlo, hay músicos huérfanos. Pero no es que es culpa de los músicos, no es que es culpa del pastor. Es un sistema en el que estamos, en que solamente nos ven como fuéramos un activo. Y eso tú hablas con cualquier músico y todo el mundo habla desde ese dolor. Pero cuando hay un discipulado sano, y empiezas a, como dice Alejandro, empiezas a escuchar a la persona, empiezas a entender el contexto de la persona, por qué es así, por qué se maneja de esta forma, por qué no quiere que la abracen, porque hay un proceso en el cual uno tiene que sanar. Entonces cuando tú vas a ministrar, yo lo tengo claro desde pequeño, yo no estoy para agradar a la gente si una canción no le gustó. Nosotros estamos adorando es a Dios. Amén. Amén, amén. Y un corazón agradecido da alabanzas a Dios. Como dijo él, nosotros tenemos que ser sacrificio vivo, no el cordero, ni el animal que se sacrificaba. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo. Porque hemos entendido que el lugar donde nosotros vamos tenemos que levantar un altar de adoración. Una plataforma para honrar al que nos da la vida. Honrar al que nos da la salud. Si no entendemos eso y solamente vamos a tocar por tocar, créeme que el ambiente va a estar como inició y va a finalizar tal cual como inició. Entonces, comprender eso hace que tengamos el temor de decir, yo voy a tal lugar, pero es para adorar a Dios, para levantar un altar de adoración. Entonces, el ego es la carencia de darle la honra a quien merece la honra. Amén. Sí, qué interesante tema. La verdad es que es un tema que casi no se habla, ¿verdad? A veces en las iglesias, y por eso vemos que hay músicos que los vemos un año, pero el siguiente año ya no los vemos. Músicos que han estado de planta en la iglesia, pero alguien les ofrece algo mejor, o algo, y se van a ciertos lugares y cambian, ¿verdad? Y a veces el músico de iglesia, más que todo, es muy mal visto de alguna manera, ¿verdad? Lo miran un poquito a veces más que el pastor, ¿verdad? Como decías, ven los errores de que el músico, están viendo qué hace en su vida, y hay también mucha crítica. A veces, viendo este ejemplo del ego, ¿no? A mí me salta otra cosa a la mente, es que cómo poder preparar a estos músicos, ¿verdad? Cómo poder tener como tú decías, un discipulado integral, un discipulado básico, para que no perderlos más adelante, ¿verdad? Porque yo he conocido músicos, Alejandro, chicos, músicos que han durado 20 años en la iglesia, ¿verdad? Han formado a muchas más personas, sus hijos, sus nietos, y han seguido el legado como músicos de esa iglesia. Y qué ejemplo importante, ¿verdad? Dejar el legado, así como los pastores dejan quizás a los hijos, a su familia, los músicos también han dejado hijos, ¿verdad? Y siguen sus hijos, ¿verdad? Hacia el mismo ministerio. Yo creo que, y esto parte... Y creo que voy a ser enfático porque lo estoy viviendo. Sí. Todo parte desde la casa. Sí. Nosotros como padres tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos. Por ejemplo, Alejandro, Maffer, ellos tienen niños, uno de 15 y otro de 9. Yo tengo una niña de 4. La mayor parte de aquí nosotros nacimos en una cristiana, se podría decir. Pero si el ejemplo que yo estoy dando en la iglesia y el ejemplo que estoy dando en la casa no tiene congruencia, no tiene... Claro. Entonces, cuando queremos que nuestros niños, adolescentes, entren a un ministerio, por ejemplo, la alabanza o la danza, como cualquiera que sea den el ejemplo que nosotros le estamos dando.
hay algo que creo que se está perdiendo y no debería ser así. Jesús dijo, el reino de los cielos es para los niños. Dejen que vengan a mí los niños. Y yo creo que la mejor forma y más sana es trabajar desde pequeña edad, desde los niños que estén en el tiempo de adoración. Porque en esos ambientes es que se van formando. Pero si tú no dejas que tu hijo vaya o dejas en la casa y tú vas solo a la iglesia, lo que recrea en ese niño es resentimiento hacia la iglesia. Y después le dice, pastor, ore por mi hijo adolescente que no quiere venir. Pero ¿por qué no lo llevas? Chiquito. Claro. Desde ahí creo que, desde mi punto de vista, es la formación de si Dios te ha puesto que proféticamente que tu hijo va a hacer algo en alabanza o algo en la danza o en cualquier ministerio que se levante, es la formación desde niño. Y partiendo desde ahí, ser intencional no solamente en saber si estás ensayando o no estás ensayando, sino es interesarte en la vida de la persona. Porque eso impacta más de que yo le pueda enseñar la escala pentatónica, cualquier escala o cualquier cosita o solo. Porque das a pie que la persona que está contigo no está interesada por tu don, sino que está interesada por la persona. Por la persona. Mire, ahí acoto lo que estaba diciendo David. Mira, por ejemplo, todas estas cosas que estamos compartiendo ahora, Abel, definitivamente las hemos obtenido en el transcurso del caminar. Experiencia, claro. la experiencia. Definitivamente. ¿Por qué te digo esto? Porque por muchos tiempos, por ejemplo, pensábamos en el tema en lo sencillo, en lo que uno piensa cuando es músico. Uno piensa cuando es músico es, voy a la iglesia, ensayo, toco el domingo, Chao. regreso al siguiente semana al ensayo, toco el domingo. Ese es el esquema común que todos tenemos pensado. Tradicional. Dices, voy a ser músico. Ahí si, por ejemplo, tienes profesor, voy a la iglesia, ensayo, toco mis clases y toco el domingo y regreso. Pero una de las cosas que hemos aprendido, y por eso es que Dios nos ha permitido compactarnos mucho más, nos ha permitido mantenernos, es el relacionamiento. Y eso es algo que yo he analizado, que nos permite, ¿qué es relacionarse? Mira, a veces como cristianos estamos pensando que el estilo de transformar a las personas es solamente llenar con la palabra de Dios. Definitivamente la palabra de Dios es la base fundamental de nuestra vida cristiana. Correcto. Pero si vemos el ministerio de Jesús, no solamente él compartía la palabra con ellos, con sus discípulos, sino que convivía con ellos. Y allí está, creo yo, después de la casa, que es la base, definitivamente es la casa, el lugar, la siguiente fase en la iglesia debe ser el relacionamiento. ¿En qué sentido? Para que la gente que no tiene, por ejemplo, esos vacíos de casa, tenga la oportunidad de encontrar en la iglesia, no un líder, no un pastor, un amigo, un hogar, una familia. Sí. ¿Sabes por qué? Cuando tú encuentras esas verdades o esas personas en ese lugar, hermano, la gente no se va a ir, puede estar 20 años, pero sabes que estás con tu papá, sabes que estás con tu mejor amigo. Y eso es lo que yo he visto que debe ser un fundamento. Luego de la casa, es cambiar nuestra forma de pensar y de querer discipular desde el púlpito y bajarnos del púlpito y comenzar a compartir con las personas. Claro, puedo Sí, compartir. por supuesto. Cuando nosotros nos casábamos muy jóvenes. Sí. Pero decidimos servirle al Señor a pesar de. Y nos movíamos con nuestros dos pequeños en bus. Y vamos a servirle al Señor. O sea, nosotros teníamos claro que íbamos a servir al Señor. Sin embargo, hubieron personas que no nos decían, ¿tienes para el carro? No teníamos. Buscábamos, pero no importa, el Señor va a proveer, va a proveer. Pero Javier siempre decía, y mis hijos eran los más felices porque caminaban y ellos creían que estaban paseando. Bueno, pero éramos felices sirviendo al Señor. Eso no nos lastimó, pero imagínate a alguien que sí lo lastima. Sí. Entonces vinieron esas épocas en donde Javier dijo, yo cuando invite a alguien, yo voy a relacionarme con él. Y yo voy a invitarlo a donde yo vaya. Y es lo que hacemos junto con Davidcito. Que los cogemos a todos y todos parecen nuestros hijos que van atrás de nosotros. Vamos, tenemos para un arroz como nuestra. Vamos, es que por lo general nos reímos. Somos los mayores. Claro, porque siempre nos han puesto, sí. Dios, el Señor nos ha puesto a jóvenes para que compartan con nosotros. Y el relacionarse es lo que hace crecer a un joven músico. Por ejemplo, tenemos solo tenemos profesionales algunos. Nosotros somos el aprender de la vida, no somos profesionales. Sin embargo, sí hay. Y dicen, mira, yo me iba a salir de la iglesia porque
nadie se interesaba en mí como ustedes lo hacen. Pero sin embargo, he visto que hay un sentido y Dios está al lado de mí. O sea, imagínate. Y eso era lo que yo quería compartir. Claro. No Sí, sé si bueno, la verdad que decirles chicos felicidades por su esfuerzo, por el trabajo que llevan haciendo. Creo que es poder invertir en buena tierra, ¿no? Los jóvenes también es una inversión. Invertir en buena tierra, invertir en chicos que quizás estuvieran haciendo otra cosa, estuvieran en drogas, pero ustedes están invirtiendo en esos chicos y han visto un futuro interesante en aquellos. Y otra pregunta, chicos, la verdad, bueno, hoy a las personas que nos están viendo tenemos casa llena, si usted ve que estamos un poco, estamos llenos hoy, así que Acogedor, con los acogedor. chicos de Redil, así que estamos muy contentos de poder tenerlos aquí. Y otra pregunta, chicos, para poder seguir con la tertulia, es ¿qué tan importante es para ustedes la adoración y la alabanza dentro de una iglesia? ¿Verdad? Porque a veces, como decía decíamos al inicio, a veces van a la gente a la iglesia por la alabanza o por la prédica o por la comida. Pero, ¿cómo hacer, verdad? No sé, para mí no hay una receta o una fórmula de cómo hacer para que la gente venga a la iglesia, ¿verdad? Y a escuchar una alabanza, diría la gente, celestial, que te llega al corazón. Yo les cuento una experiencia rápidamente. Es que en una iglesia así, tradicional, al inicio, cuando empezaron la iglesia, habían 100 personas, ¿verdad? Pero desde que llegó la banda, se instaló una banda en la iglesia, un grupo de alabanza, se fueron todos. Y quedó solo una viejita en la iglesia, una adulta mayor en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? La viejita, la hermana dijo, ¿por qué se fueron todos? ¿Verdad? Porque la gente que se había ido decía, no queremos la banda, ¿verdad? No queremos la banda, queremos gente adoradora. Entonces, la única que se quedó ahí era esta señora, ¿verdad? Y era porque tenía un familiar que estaba ahí tocando la banda y quería verlo. Pero hoy en día, ¿qué tan importante no es realmente la oración en la iglesia? ¿Qué tan importante es la alabanza? Porque hoy, como ustedes decían hace un momento, se sube cualquier persona al altar y toco y canto, pero ¿cómo tener un equipo sólido, verdad? ¿Cómo tener un equipo de ministros, verdad? Que puedan impactar hacia a las personas. Algo más. Se dice que cuando uno canta, uno está al frente, lo imparte. Y he visto en muchos lugares que se suben a cantar gente con resentimiento, con dolor, y eso se imparte el pueblo. Y a veces preguntamos por qué hay tantas peleas dentro de la iglesia. No, a veces esto es normal. Hasta en la vida, ¿no? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué? Porque los que están al frente están impartiendo algo que no es a veces. Entonces, chicos, ¿por qué es tan importante la adoración y el ministerio de alabanza dentro de una iglesia? Mira, ahí yo voy a resaltar esto. Alguna vez lo estudié. De todas las actividades que uno hace en este tiempo como cristiano, antes de la venida de Cristo, uno hace. Uno ora, uno ayuna, uno lee la palabra, uno hace vigilias, Sí. todas esas cosas. Pero si tú te das cuenta, cuando venga Cristo, cuando nosotros nos vayamos a la patria celestial, Apocalipsis resalta que todo el mundo está adorando. Ya no va a ser necesario leer la Biblia porque estaríamos con la palabra mismo allí, ¿no? Ya no será necesario vigilar porque estará el sol de justicia constantemente a nuestro alrededor. Ya no será necesario ayunar porque estará el pan de vida que nos estará dando. Entonces, la adoración desde ese ángulo tiene una vital importancia porque por lo menos Apocalipsis, en el contexto que estoy compartiendo, resalta que eso es lo que vamos a hacer luego de que nosotros vayamos. Estaremos adorando. Por ejemplo, hay un verso que siempre usamos y lo leemos, es el de los ancianos estaban postrados adorando al Señor. Entonces, 4 ancianos. eso es lo que básicamente es el contexto de por qué la oración es tan importante o tan necesaria. Al respecto de lo que compartías, Abel, estudiaba esto y también lo entendí. Uno puede compartir lo que sabe. Por ejemplo, yo soy abogado. Yo puedo compartir aquí de información sobre leyes, porque es lo que aprendí y estudié. Puedo compartir. Pero uno imparte desde lo que es, Sí. su esencia. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Que a veces el tema de la alabanza, oración, la gente que sirve en ese ámbito, piensa que solamente el ministerio está enfocado allí. Pero hay mucho más por hacer dentro de la iglesia y tú puedes ser un adorador que cantes, que alabes al Señor, pero tú también puedes ser un consejero para una persona que está a tu alrededor. Tu deber como cristiano, el último deber que mandó Jesús en el Mateo, es ir a hacer discípulos. Y a veces allí está la confusión. Pensamos que la actividad
o el servicio es nuestro ministerio cuando hay algo que hacer que es muy importante. Y es en ese ámbito hacer, lo que nos toca hacer es hacer discípulos de las personas que están sirviendo en ese ámbito de la alabanza y la adoración. Ahora bien, ¿qué tan importante es el tema de la adoración? Y concluyo para que puedan hablar mi esposa y David. Es que, y eso lo compartí alguna vez, dice la Biblia que estuvo Pablo y estaban Silas, estaban en una cárcel. Entonces, estaban en ese momento, esos hombres estaban orando, dice la Biblia, pero de repente como que Dios les cambió la estrategia y dejaron de orar en ese momento y comenzaron a cantar himnos, comenzaron a adorar al Señor. Y entonces, bajo esa premisa de la palabra, entendemos que en la adoración está el poder. ¿Qué pasó en ese momento de comenzar a adorar? Dice la Biblia que se quitaron de ellos todas las cosas que los tenían apretados o aprisionados, todo lo que son las cadenas. Dice la Biblia que se abrieron todas las puertas, todos los cerrojos de las personas que estaban presas. Y dice la Biblia además, entró salvación al que estaba el carcelero y después posterior a su familia. Entonces, ¿cómo podemos entender eso en el contexto de la adoración? Que cuando hay una persona que está adorando a Dios desde el entendimiento de su actividad, no como actividad, sino como un servicio y un ministerio al pueblo, entiende que en su adoración o su adoración es para que las puertas de los demás se abran, las puertas de los cielos, las ventanas se abran para el momento en el que está viviendo, que para que en medio de la adoración las cadenas de los demás se rompan de ese lugar, de lo que estás ministrando, y que se alumbre en ellos salvación. Entonces, si todos los adoradores o las personas que servimos en esa área nos paramos en la plataforma de un concierto, de un evento, de una iglesia, de un templo, como lo quieras llamar, de una calle, entonces cada uno ya no va a ser golondrina, sino que seremos parte de la transformación y caeremos en el reino de los cielos donde vayamos. Amén. Ese contexto. Amén. Importante poder entender esto a las personas que nos están viendo, porque es necesario poder hablar de estos temas. La verdad que, bueno, ha sido una conversación muy, muy interesante y poder aprender también, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Yo siempre he dicho, todos los días aprendemos algo nuevo. A los músicos no se la saben todas. Mañana viene otro y sabe más de guitarra, sabe más de canto. Y algunas cosas que uno puede aprender también en la experiencia del ministerio. Quizás nos puedan contar alguna experiencia que los ha marcado como grupo. A mí... chistosa, o una experiencia espiritual, o una experiencia religiosa, como ustedes deseen. Una experiencia que los ha marcado como grupo y siempre la recuerdan. Tenemos hartísimas. Pero bueno, eso lo va a contar Alejandro, porque esa... Yo quiero solamente acotar algo que hacía falta. Los músicos necesitamos entender que llenarnos de actividades hace que uno pierda la visión de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo siempre recuerdo en el libro de Apocalipsis, en las cartas que hablan a la iglesia, donde dice, conozco todos tus hechos, tus actividades y todo, pero tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Entonces, cuando nosotros hacemos un servicio domingo, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes descanso, ya se vuelve algo sistemático, algo automático, donde prácticamente va pasando el tiempo y vas desprendiéndote de la visión de que Dios te ha puesto, la asignación que nosotros tenemos aquí en la tierra. Es duro lo que estoy hablando porque muchos de los músicos con los que hemos trabajado o hemos visto, y yo me incluyo ahí porque pasé una temporada así, que era todos los días y no hubo un descanso. Entonces cuando tú ya ves una persona que ya está fastidiada, cansada, ahí es el momento de parar. Ahí es el momento de que tienes que recargar. Porque es como dice en la Biblia, o sea, vas llenando una vasija de aceite. Y ya cuando ya está llena, ya no va a entrar nada. Claro. Ya, pero cuando empiezas a dar, y no recibes, es lo que tú dices. Es como címbalo que retiñe, o sea, solamente es pura bulla, pura cuestión. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre el activismo y los tiempos de descanso. Jesús es un ejemplo clarísimo sobre el descanso. Sí. Él donde iba, paraba, y no que iba 2 horitas y ya, y atendía a todos los que estaban. Y no, se quedaba una semana, 3 días, descansaba. Y eso es muy importante en el ministerio, ya sea pastores, músicos, todo. Porque nosotros necesitamos, ya, impartimos. Pero también necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Los músicos los mismos tienen que entender. Y es duro lo que te estoy diciendo porque
el 85% de las personas con que he hablado y conversado de esto viven una vida agitada, viven peleados con la familia, viven mal por el activismo. Sí. Claro, ahí te lo pongo como ejemplo, David, Sí. para llevar esa idea al ejemplo. Sí. Ya. Por ejemplo, a veces por años creemos, por ejemplo, que el que no está constantemente tocando en eventos, Está en en la pecado. portada o sacando un disco, bueno, además de que es pecado, creemos que no estamos en nada. Ujú. Pero a veces también hemos entendido, ¿no? Y eso es tan importante desde la experiencia del tema, ejemplificar o entender que no hemos sido llamados a todos los lugares. Por ejemplo, hay gente que se desespera, pero ¿por qué no me invitan? ¿O por qué no estoy constantemente en este evento? Sí. Pero hemos entendido que la idea no es restar al reino, ni dividir el reino, sino multiplicar y sumar. Sumar. O sea, la idea es que donde Dios te lleve, entregar lo que Dios te ha puesto para ese lugar. Y a veces cuando llega el activismo, lo que nos hace pensar es, oye, ¿qué estará pasando con mi vida espiritual? No estoy sirviendo, no estoy saliendo en los eventos. Pero a veces no es así, a veces Dios quiere tener un momento para que descansa. Para unos prepararte minutos. y Pero reclamar. vamos a ejemplificar. Y a veces eso pasa mucho cuando estamos jóvenes, ¿no? Sí. Creo que cuando uno va creciendo como que ya prioriza las cosas. Pero cuando estás joven, a todos les dice sí. Por Claro. ejemplo, Con mi esposa, ella me enseñó a aprender a decir no. ¿Por qué? Porque es importante, porque tu primer ministerio, en este caso los Tu casados, familia. es tu familia. Sí. ¿Ya? Por supuesto. Obviamente, Dios está por sobre todo. Pero si tú le das prioridad al activismo Sí. que a tu familia, ahí empieza la división. Sí. Ahí empiezan los problemas. Ahí que tú dices y ves desde el rencor, desde el resentimiento, desde la amargura, empiezas a ministrar. Entonces hay que saber cómo Diferenciar. diferenciar y entender que no es actividades todo el tiempo. Jesús descansaba. Si Jesús descansaba, Dios que hizo la creación descansó al séptimo día. Dios, el creador de todo. Nosotros, ¿por qué no? ¿Y por qué nosotros no podemos? Entonces, hay un concepto que ya viene desde de años atrás, de que si, como dice Alejandro, si tú no tocas un X día, No estás en nada. estás en nada, estás en pecado, estás en esto, y empieza, entonces la persona empieza a sugestionarse, pero ¿por qué? Si solamente quiero descansar. Y ahí es donde empieza el tema que yo estoy hablando, que se dañan los corazones. Es importante que entender que nosotros somos seres humanos, no somos infalibles. Aquí nosotros no tenemos la última palabra. Va a haber gente que tenga también su propio criterio, su propia opinión. Pero hablamos desde el punto de la experiencia, de que la plataforma no es para llenar mi ego, no es para demostrar lo talentoso que soy, porque el talento lo da Dios, Sino para aceptar a Dios. sino es para exaltar a Dios. Y si entendemos que el Espíritu Santo obra en el talento que nosotros tenemos, estamos bien. Pero si nosotros obramos por medio del talento en nuestra carne, no va a fluir absolutamente nada. No sé si a ustedes les ha pasado que están en un ambiente y pasan No se como siente 10.000 igual. bandas No se y siente igual. y viene una banda, puedes venir un chico en un piano Casio y Cambió toda la fluye atmósfera. brutal. Es porque Ha pasado. es Ha eso. pasado, sí. Es entender de que el don que Dios te dio lo pones al servicio Amén. de Él, no al revés. Entonces, cuando entendemos ese concepto, entendemos que los dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos, los ponemos al servicio de Él, Amén. Amén. sanamente. Amén. Para ir cerrando, chicos, esta tertulia súper interesante, la verdad. Solo cuéntenos una experiencia cortita que les haya pasado como banda y luego vamos a presentar una canción que seguramente la gente que está ahí quiere escucharla. Una experiencia súper corta que les haya pasado, chistosa o para el Bueno, recuerdo. La chistosa del recuerdo va a ser una y Sí, la una. Lo que pasa es que a medida que uno va tocando, Sí, sí, ¿no? sí. A veces siempre la idea es, bueno, ya tocaste en vivo, no sé, tan bien, la idea es siempre ir mejorando, ¿no? no me digan Y consecuencias. de gloria en gloria, y de gloria en gloria. Sí, nosotros decimos De así. gloria en gloria. Ya, pues es que ya hemos estado en las verdes, En los vamos a me- la madura. en Ya los mejores en la escenarios ahora. alfombrilla, ya Digo, ya, pues tenemos que mejorar. Y en ese sentido, a veces Dios tiene que trabajar en nuestro Sí. carácter, Sí, sí, sí. en ciertas cosas. Y lo digo por mí, porque esta experiencia me tocó a mí. Fue una de las, no sé si los chicos se acuerdan. Nos habíamos preparado súper bien, íbamos a tocar, no voy a decir la iglesia, pero una iglesia bien grande. Por lo menos ahí entran unas 3.000 personas. Ya. En Durán, Más ya. o menos ya sé. En Durán. Digo, bueno, era un culto juvenil. Sana. Entonces nos preparamos súper bien, tocamos, enseñamos consecuencias, todo. Ya. Y ahí sabíamos que la gente que estaba, va a esa iglesia, tocaba consecuencias. Digo, Sí. no hay problemas para la secuencia. Y llevamos canciones nuevas, todo lo top, digamos. Ya, ok. se O va a sea, decir todos ahí, los juguetes, estábamos con todos los la juguetes. chaviza, dicen por ahí. Entonces, Ok. súper bien preparadas. Y cuando de repente ya vamos a conectar, a hacer los sonidos,
no había para sacar secuencias, no Faltó un había, cosito nada más. no Una había, Faltaba cosa algo, faltó. no pequeñita. había nada. Un no había- adaptador por uno. Todo un adaptador. Ahí Dios trabajó en mí, en ese tema, específicamente conmigo, porque justo yo le iba a dirigir ese tiempo de alabanza. Dios mío, ¿por qué? Porque Dios me hizo entender que a veces no es tu fuerza, o sea, no es el guerrero. Por si acaso, no estoy apoyando la idea de que, ya, tócate, o sea, el típico hermano que se para y canta feo. No, esa no es la No, idea. no. Es prepárate a lo mejor a Dios. Pero también en lo espiritual hay muchas cosas que tú y yo como hombres y mujeres comunes y corrientes no vamos a entender en lo que Dios quiere obrar. Amén. Por ejemplo, y en esa vez, ese específico, me dio fue un bofetón a mí, porque yo que entendí, y eso es lo que siempre tratamos de cubrirnos, de que nuestro corazón nunca, tú dijiste lo del ego hace un momento, nunca se envanezca por lo bien que puedes tocar, si no entendamos que así sea un acorde que nos permita tocar, que sea una sola Agradecer canción. a Dios. Si Dios hizo la obra en ese lugar, Amén. es más, hay lugares en los que hemos ido y hemos llegado a un set list, pero súper bien, consecuencias, bien ensayado. Y vamos a tocar una canción que todo el mundo toca y Dios hizo la obra con esa canción. Amén. Amén. Sí, Amén. verdad es. O sea, Amén. esas experiencias hemos tenido O sea, varias, algunas. ¿No? por lo general, es que tenemos un concepto Sí. de que te llaman a un evento grande. Hay 5,000, 10,000 personas, lo que sea. Y tú tienes el concepto, porque nuestra comprensión es muy pequeña para lo que Dios tiene preparado. Y muchas veces es la excusa perfecta para que una o dos personas que estén, qué sé yo, en una situación de quitarse la vida o qué sé yo, lo que sea. Y Dios los toca en eso ahí. O sea, a veces es la excusa para poder salvar un alma. Y cosa que la gloria es para Dios. La última vez que tocamos fue en playas. Hubieron 2 personas que pasaban por ahí en un evento en la Melecón y fueron ministradas ahí. Wow, qué chévere. Pero es que esa es la... Entender que no es las Ese es luces. el propósito. Ese es el propósito. levantar ese altar de adoración. Amén. Y recordando ese evento, me acuerdo que le tocaba cantar una canción de Barak. Porque tu hijo soy. Oye. Salió mal. No, como no Salió había bien. secuencia, estaba así. Porque tu hijo soy. Pero una cara, pero así como que no le pagaron la quincena, así. Y eso fue una experiencia porque lo que dices es verdad. Aprendieron. Nos quedamos de las glorias pasadas. Y queremos, obviamente, como seres humanos, queremos dar lo mejor, la excelencia, lo mejor, siempre buscando y yendo para arriba. Pero muchas veces Dios ve nuestro corazón, porque Él nos conoce, y ve, se me está subiendo mucho, Sí. hay que ponerlo en su lugar, ajustar, hay que ajustar. Entonces, eso nos ha ayudado a mantener los pies en la tierra y no envanecernos como que, nos invitaron a un evento de 5,000 personas. No, es lo mismo de 5,000 personas como de 3. Lo importante es que el Espíritu Santo se mueva allí. Eso creo que es la lección de toda esa... Esas son Amén. anécdotas espirituales, ¿no? Ahí Amén, las amén. anécdotas normales, ya sabes. Vamos a tener otro programa para poder conversarlo. Ah. Chicos, Altísimas. se nos ha acabado un poco el tiempo, se nos acaba muchísimo el tiempo y bueno, quisiéramos que la gente que las redes sociales que los busquen como Redil, los pueden buscar en todas las redes, ¿verdad? Redil, en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Y quisiéramos escuchar, por favor, ahora una canción de ustedes que quizás todavía no han sacado, pero sé que en el propósito de Dios está poder sacar más adelante. Así que los dejamos con los chicos de Redil. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí con poder, que el cielo venga. Aquí con poder, que el cielo venga aquí. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de señores. Tuyo es toda honra y toda la gloria, Padre. Tuyo
es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo suya es la gloria, suya es la honra y suyo es el poder. Gracias a los chicos de Redil, gracias Alejandro, gracias David, gracias Maffer por estar aquí con nosotros en este 8º episodio del podcast Conexión de Vidas. Así que gracias por darse el tiempo, gracias por darse este espacio y esperamos verlos en una próxima ocasión. Y bueno, gracias a las personas que nos están viendo, a los que son cada semana parte de este podcast, que salimos los días lunes, no se olviden, los días lunes a las 7 de la noche en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en TikTok. Por favor, compártelo, comenta. ¿A quién deseas poder ver aquí sentado? ¿A qué cantante, o a qué hermano, a qué profeta, a qué pastor? Para poder hacer la gestión y poder tenerlo aquí. Así que por favor no te olvides de todos los lunes a las 7 de la noche, Conexión de Vida, estaremos aquí. Y sin más, pues agradecer también a nuestro equipo de producción, Sama Pro y JC Design, que hace posible este episodio. Así que mi nombre es José Gamboa, nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Chao.